Estoy con el coronel Johnny Aguilera, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, a quien tengo el gusto de dar la más cordial bienvenida. Qué gusto verlo a través de la pantalla desde Santa Cruz, usted y yo aquí en la ciudad de La Paz, para que podamos hablar de un caso que realmente ha conmocionado no solamente a la población cruceña. ¿Cómo está, coronel? Buenas noches, Miriam. Efectivamente es un tema que tiene mucha connotación desde el punto de vista social, aunque debemos aclarar que este es un hecho que en todo caso tiene un carácter desde el punto de vista selectivo, pues la víctima ha sido seleccionada aparentemente por algunas actividades vinculadas a un pasado que tiene que ver con actividades no del todo claras. Y esto se nota básicamente a través del análisis que hemos logrado recabar con la excelente participación que ha tenido la OIF, que nos acredita que las actividades financieras que tenía este señor no eran del todo transparentes, y lo digo porque básicamente las actividades realizadas por sus empresas no son las suficientes como para generar un financiamiento a una entidad deportiva, y menos para tener el tren de vida que él tenía. Estamos hablando del crimen que se cometió en contra del vicepresidente de Blumen, ocurrido el pasado 4 de julio. Bueno, sabemos que ha habido allanamientos a las propiedades que tenía este señor. También se han incautado de vehículos, de 2 escopetas, por lo que nos han informado, ¿no es cierto? Y este informe que usted me habla acerca de sus actividades económicas, me imagino que pronto nos darán algunas luces más. Tenemos entendido también de que los familiares o allegados a este señor habrían intentado destruir pruebas que son importantes para la investigación. Muy bien, lo que usted nos dice es altamente importante, pues lo que tenemos que establecer en principio es que cuando se produce un hecho de sangre, siempre hay escenarios que tienen que ser, yo diría, validados desde el punto de vista de la participación criminal y obviamente desde la motivación. Aquí es por lo menos curioso, si no tiene alguna trascendencia penal, la veremos en el futuro, que el hecho que el círculo familiar más cercano a la víctima, a las 2:30 de la mañana del día viernes, es decir, horas después en que se produce su deceso, de las oficinas de la víctima, sacan documentos y una computadora que ya han sido colectadas precisamente por lo que usted nos decía, en los allanamientos que la policía realiza conjuntamente el Ministerio Público, en las cuales recuperamos parte de esta información, que en todo caso nos permite la generación de un perfil de carácter económico, miren. Ahora bien, la actividad en sí misma, que ha sido autorizada por un juez y motivada por el Ministerio Público, tiene sustento en lo que la criminalística llama la autopsia psicológica, que nos obliga a establecer cuál era el entorno en que la víctima desarrollaba sus actividades, y esto se hace fundamentalmente de una, voy a llamar, introspección en las viviendas o en las oficinas donde trabajaban él o cualquier otra víctima. Ahora bien, en los allanamientos, en el primero que se ha efectuado, consentido precisamente por la familia, se encuentra una pistola calibre 9 milímetros de marca Glock, con la caserina llena, pero más allá de la conversación sucinta que se sostiene con la familia, logramos contemplar o convencernos de que había un cambio del temperamento del señor Muriel. Y lo decimos porque la familia nos comentaba que había lo que la psicología llama distimias, es decir, cambios de temperamento inmotivados que pasaban del buen humor al arrepentimiento y a la tristeza. Pero lo que sí es llamativo y que materializa estas conductas es aquella que se denomina barrido, en la cual se observa el día del suceso pasar a las 17:07 horas por la puerta de la denominada Sublimarket en su carro, en un vehículo Toyota color blanco. Pasa por la puerta, hace una memoria, vamos a decir, una acción evasiva, dobla por la calle Cabo Quiroga, vuelve a entrar por la Teniente Coronel Romero y vuelve a salir de retro. Es decir, conductas que por lo menos no resultan típicas si es que no tenemos, vamos a llamar, precauciones en cuanto a nuestra integridad corporal. Entonces, esto, más los cambios de temperamento, las distimias, nos hacen presumir que el señor básicamente ya estaba advertido de un suceso que pudiera haberse efectivamente amenazado. Claro, hay cosas que ustedes no pueden hablar porque tienen que cuidar mucho la investigación, ¿no es cierto? Pero cuando dijeron en principio de que este ha sido un crimen por encargo, tiene mucho que ver el tiempo que este hombre, el asesino, habría utilizado para eliminar al señor Mauriel. 55 segundos, tengo entendido. Cierto, y esto surge el producto del análisis de la escena, que básicamente nos permite establecer cuál es el modus operandi que efectúa o utiliza el autor. Cuando vamos a la escena, lo que nosotros realizamos es una verificación
en cuanto a si se encontraba familiarizado con la escena. Y efectivamente, el talento humano que labora en la FLCC ha logrado constatar que la motocicleta modelo Boxer de color azul ha pasado detrás de la víctima precisamente ese día, un día anterior lo sigue de su casa. Y el día del hecho, bueno, circula por la avenida Brasil, toma la Teniente Coronel Romero, parquea en la calle Quiroga y tarda, como bien lo ha descrito usted, Miriam, 55 segundos en efectuar este hecho. Esto sucede no solamente producto de la reconstrucción o la recreación que hicimos nosotros para establecer cuál fue la posición final del tirador y de la víctima, que en todo caso presenta yo diría las contorsiones típicas de las lesiones, que en todo caso van aminorando su ángulo de presencia de fuego. Pero además encontramos acá en el estudio de la escena del crimen y del modus operandi aquello que la criminología llama el perfeccionismo. El individuo, el autor a quien estamos investigando, se acerca y efectivamente dispara un último tiro en la región mentoniana, como yo diría garantizando que efectivamente el señor Muriel hubiera perdido la vida. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, realmente a sangre fría, con una precisión letal lo que ha hecho este asesino, ¿no es cierto?, contra la humanidad del señor Mauriel. Ahora también ha surgido estas declaraciones de que este señor tendría nexos con posiblemente narcotraficantes italianos, posiblemente narcotraficantes croatas. Se está hablando de lavado de dinero. ¿Cuándo vamos a llegar a comprobar, a tener confirmación de aquellas actividades? Bueno, en principio estamos en el convencimiento de que efectivamente el tren de vida que el individuo tenía no guarda relación con sus ingresos. Esta es una señal que ya está establecida en las normas que genera el GAFI, que son señales de alerta, es decir, una incongruencia en este tipo de cosas. Pero además también hay una tipología vinculada al lavado de activos precisamente con actividades de orden deportivo. No lo digo por respeto, pero todos podemos intuir de qué se trata. Sí. Y efectivamente allí tenemos una línea que nos hace presumir que existen actividades de orden ilícito. Ahora bien, usted me está consultando si en todo caso él correspondía a determinada o no organización delictiva, en este caso organización criminal, vinculada a las sustancias controladas, y aún no estamos en la condición de precisar aquello. Sin embargo, hay ciertas sintomatologías, voy a llamar ciertos indicios, que nos hacen presumir que básicamente estamos frente a un hecho vinculado a una organización criminal. Y es importante que establezcamos también que existen diversidad de estudios que establecen que el 80% de los homicidios a nivel mundial se producen precisamente, es decir, el 80% de ellos están vinculados a tipos de orden delictivo. Entre ellos, indudablemente, ocupa un importante porcentaje los hechos producidos por las organizaciones criminales. Ahora, ya al margen de este caso, pero que tiene que ver también a la vez, estamos hablando de organizaciones criminales extranjeras en Santa Cruz. ¿Está confirmado qué tipo de nacionalidades tendrían la gente que conforma estas organizaciones? Bueno, es que si estamos hablando del hecho de la compraventa, entre comillas, de sustancias controladas, estas tienen precisamente esa connotación, ¿no es cierto?, de que son delitos de orden transnacional. Pero además, no es que lo diga solamente la policía, sino que resultan siendo estas amenazas de carácter mundial. Es delito transnacional. El tráfico de órganos, el tráfico de personas, el robo de vehículos, el tráfico de seres humanos y otros que, como les decía, precisamente han internacionalizado el delito. No solamente es el narcotráfico, sino que lamentablemente desde el punto de vista delictivo las fronteras se han borrado, se han globalizado las actividades delictivas. Qué terrible. Y esto ya corresponde, yo diría, a un carácter transnacional en la mayoría de los hechos. Como el delito que tiene que ver con la falsificación de documentos ya de carácter colombiano, ¿no es cierto? Con el tema de la globalización, nuestra soberanía queda realmente debilitada ante estos actos ilícitos. Ciertamente, aunque ya el Estado, el Ministerio de Gobierno y la propia policía conforman redes muy importantes de persecución al delito. La policía boliviana considera dentro de los factores destinados al combate del delito no solamente el empoderamiento del pueblo en la investigación, sino también, primero, la internacionalización de la persecución penal, y para ello contamos con importantes bases de datos que se van generando no solamente con los agregados policiales. Es más, estamos ya en puertas de firmar un convenio
que va a permitir que Bolivia forme parte de lo que son EMES, equipos multidisciplinarios de investigación especial, que como usted ha dicho, nos van a permitir combatir precisamente esa globalización que algunas veces sí favorece a la delincuencia y algunas veces ralentiza los procesos. Y claro, hay que entender que estamos frente a la soberanía que cada uno de los estados tiene desde el punto de vista del derecho de perseguir o de castigar un suceso. Bueno, gracias, coronel, por esta entrevista, por aclararnos algunas cosas. Evidentemente tenemos que esperar todavía lo que diga el grupo de investigación de análisis económico y financiero con relación a los movimientos económicos que tenía este señor que ha fallecido el pasado 4 de julio. Mil gracias, coronel Aguilera. Un abrazo, miren, que tenga buena noche. Que usted también. Buenas noches.